Las malas compañías es el título de nuestra quinta reflexión en nuestra serie sobre el rey Acab de Israel. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 3, en su segunda parte, dice: Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Hay una sentencia bíblica que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, en la Nueva Versión Internacional. Esta frase, que es muy clara en su significado y fácil en su comprensión, generalmente es desestimada y no tomada en cuenta con seriedad cuando se entablan relaciones de compromiso formal. Esto ocurre incluso con personas que conocen la ley de Dios. Pues esto le sucedió al rey Josafat de Judá, que tenía temor de Dios y andaba en sus caminos. Pues él hizo un pacto con Acab, rey de Israel, un monarca que no solo no tenía temor de Dios, sino que, por el contrario, despreciaba la palabra del Señor, promovía abiertamente la adoración de dioses falsos y, oficialmente, autorizó que su esposa Jezabel exterminara, asesinara a los profetas del Altísimo, como parte de su plan de desarraigar la adoración a Jehová en toda la nación. Todo un personaje siniestro junto con su esposa, este señor Acab. Uno se pregunta: ¿es del agrado del Señor hacer un pacto con quien aborrece a Dios? ¿Hay consecuencias de esa decisión? En nuestro estudio sobre el rey Acab y su propósito de ir a la guerra contra los sirios acompañado del rey de Judá para recuperar Ramot de Galaad, ahora veremos la actuación del rey de Judá, Josafat, y sus consecuencias. Como ya hemos dicho, esto se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 22, pero también está detallado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18. ¿Quién era Josafat? Josafat fue hijo de Asa, rey de Judá. Su madre fue Azubá, hija de Sili. Sucedió a su padre en el trono. Fue el sexto rey de la casa de David y el cuarto del reino de Judá. Ascendió al trono con 35 años y reinó 25 años. Su reinado fue contemporáneo de los de Acab, Ocosías y Joram, reyes de Israel. Esta información se puede encontrar en Wikipedia. Cuando leemos las Escrituras, nos dice de este monarca: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Segundo libro de Crónicas 17, versículo 3. ¿Qué sucedió con Josafat? En el segundo libro de Crónicas 18 dice que Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Cómo? Sí, resulta que Josafat casó a su hijo Joram con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel, estos terribles y crueles reyes de Israel. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 18b y segunda de Crónicas 21, 6. Imagínese, llegó a tener a esta pareja de crueles y sanguinarios enemigos de Jehová como consuegros.
Solo para que recordemos, Jezabel fue la reina que amenazó al profeta Elías con matarlo y descuartizarlo. Esto está en primer libro de Reyes 19:2. Volvamos al relato. El texto dice que en el tercer año de su reinado, Josafat fue a visitar a Acab, su pariente. Obviamente, Acab, dado a los desplantes de vanagloria y presunción, ordenó todo un banquete para el rey de Judá y sus funcionarios, en el que mandó matar muchas ovejas y bueyes. Evidentemente, se trataba de deslumbrar al monarca y empalagarlo con tantas atenciones. En esa coyuntura, el astuto Acab lanzó su jugada bélica, como coloquialmente se dice, amarró navajas. El rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Esto se encuentra en el primer libro de Reyes 22, versículo 3, y esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué hizo el rey Acab? Pues clavó la espina del, entre comillas, digamos, nacionalismo hebreo en la mente de sus oyentes e inmediatamente después se dirigió a Josafat y le preguntó, quizá en voz alta y clara, como para comprometerlo delante de todos: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Esta pregunta solo puso a Josafat contra la espada y la pared. Si decía que no, estaría deteriorando la relación de parentesco y traicionando a Acab, pues el matrimonio de Joram, hijo de Josafat, con Atalía, hija de Acab, se había realizado por razones estratégicas y militares, dicen los estudiosos de la Biblia. Además, sería visto como un cobarde que no estaba dispuesto a pelear con y por sus hermanos de raza, y esto delante de todos sus funcionarios y los de Acab. Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos, dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Uno se pregunta, ¿era esta respuesta de Josafat fruto de un concienzudo pensamiento o de una reflexión profunda, o más que nada fue emitida al calor del vino, el banquete, la presión moral de parentesco y el ambiente político del momento? A mí me parece que fue más lo segundo, y las implicaciones son muy serias, no solo para él y su pueblo, sino sobre todo para su relación con Dios. Analicemos, pues, esta respuesta. En la versión Reina Valera 60 dice: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. ¿En realidad Josafat era como Acab? No, definitivamente que no. Creo que lo único en que Josafat era igual que Acab era su realeza, pero totalmente diferente en su forma de pensar, fruto de su relación con Dios. Como hemos dicho, mientras el primero amaba al Señor y guardaba sus mandamientos, el segundo, Acab, era un abierto pagano, promotor de la idolatría, un cruel y sanguinario exterminador de profetas de Jehová. Tampoco podemos comparar al pueblo de Judá con Israel. En el primero, el rey tuvo la preocupación de educar a su pueblo en la ley de Dios. En cambio, el segundo,
era abiertamente idólatra. ¿Cuál es la consecuencia de dejar a un lado las convicciones, abrir la boca y expresarse de esa forma? El quedar atado a los caprichos del soberano necio y terminar cautivo a sus decisiones. Dice el versículo 3 en su segunda parte: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra, dice la Nueva Versión Internacional. Hasta esta parte de la historia podemos sacar algunas lecciones para aplicar a nuestras vidas. Esto nos muestra que debemos tener cuidado con quien emparentamos. Cuando Dios le dio sus leyes a su pueblo por medio de Moisés, fue muy claro al decirles que un israelita no debía dar su hijo o a su hija a un pagano, pues desviaría al hijo o a la hija del Señor y servirían a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encendería sobre el pueblo. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Pero también nos muestra que los hijos de Dios pueden ser tentados por individuos astutos y verse involucrados en situaciones comprometedoras, en donde la presión familiar, o de los amigos, o de los jefes de trabajo, o la necesidad de no ser rechazados, o el peligro de quedar en ridículo o en vergüenza, van a pesar esto mucho más que los principios de las Sagradas Escrituras, ocasionando que le fallen al Señor. Amigo que me escuchas, ¿te has comprometido de palabra con otras personas, prefiriendo quedar bien con ellas en lugar de mantener tus principios y valores bíblicos? Yo te invito, haz una seria evaluación de tu vida y rectifica. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.